Esta es mi nieta, doctora, con el novio. Y este es el mismo fulano, doctora, besándose con otro hombre. Pero está como que más entusiasmado con el hombre, ¿sabes? Un ser de... ¿Y qué tiene eso que ver? ¿El amor qué? ¿Y qué voy a hacer? La quiere Entonces, dejar a casarse escondidas. con él. ¿No te importa que tu novio sea bisexual? No. Él y yo andamos en la actualidad. ¿Qué te pasa? Desde que mataron a mi hermano, mi mamá entró en una depresión bien fuerte. Almacenó todo lo que mi hermano tenía en el garaje, en la casa. Esto es dentro de la casa. No se puede caminar por aquí. Pero una alcahueta, lo que tú eres. Ellos tienen un niño de 6 años. Tú eres una alcahueta, no necesito ninguna ayuda. Esto es un problema. Porque aquí no hay una enfermedad mental, ¿o hay? Sí, la hay, por supuesto que sí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Mitch Albom dijo: sin supervisión y disciplina, el joven rompe en pedazos su vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, a veces la gente piensa que amor, ay, cuánto amo a mi hijo, somos buenos amigos, pero no, supervisión y disciplina. Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi nieta está mal. Su madre, que es una adulta, no ha sabido guiarla. Tengo miedo, mucho miedo. Usted sabe lo que pasa, que la gente dice que estoy loca por apoyar a mi hija. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, Pues doctora. no tiene nada de buenas. Doña Diana, usted es la demandante de este caso. Así es, doctora. Explíqueme qué relación usted tiene con Katia, por qué la está demandando y qué exige para resolver este caso. Sí, doctora. Katia fue mi nuera, estaba casada con mi hijo. Digo estaba porque mi hijo desgraciadamente falleció. Tenía cáncer en los huesos y ella y él tuvieron una hija que se llama Mariana. Yo ahorita estoy aquí ante usted, doctora, para suplicarle que le quite la patria potestad a esta señora de mi nieta. No es justo. Y me dé la guardia, porque esta señora está deshaciendo la vida de mi nieta. No, no es justo, Está doctora. deshaciendo la vida de mi nieta porque está permitiéndole que salga con un mayor de edad. Mi nieta tiene 16 años y el muchacho tiene 22 años. Y no solo eso, le está permitiendo que tenga relaciones sexuales con él. Y este muchacho, además de todo, está teniendo relaciones sexuales con otros hombres, doctora. Por eso me veo en la necesidad de venirle a pedir su ayuda. O sea que su nieta de 16 años está teniendo relaciones con un hombre de 22. Así es. Pero Que con mi además es permiso. bisexual. Así es, imagínese Con qué permiso. educación le está dando esta señora. Ok. Sí. Estoy muy angustiada. ¿Y usted sabe esto de hecho? O sea, ¿o es un rumor? No, no, doctora. No es un hecho. No, es un hecho. Y le voy a decir qué pasó. Le está deshaciendo la vida a mi nieta. Porque No, mi estás nieta loca, vino un día a mí y me dijo que estaba muy deprimida porque se había dado cuenta de que este novio estaba saliendo con otra persona. Y yo empecé a investigar. Y yo tengo aquí evidencia, doctora, de que esta niña necesita terapia porque se quiso matar. Estaba tan deprimida que se quiso matar. A ver, Y es por Roberto, esta acércame lo que tiene la circunstancia. señora ahí para, Pero tú para echaste ver. a perder todo. Ok, entonces, la niña ha tenido un intento de Así suicidio. es. La encontré con pastillas, doctora. Y entonces de esta señora le está deshaciendo la vida. Y no solo eso, era una excelente estudiante, doctora. Bueno, a ver, usted me están presentando aquí las calificaciones de Mariana. Así es, y bajó sus donde calificaciones. es obvio que no está bien. No. Tiene una depresión severa, tiene estrés, está demostrando características típicas de un adolescente y parte dice que está causado por la deslealtad de su pareja, Así es. por la infidelidad de su pareja. ¿Me permite, doctora? Ha tenido síntomas de suicidio
Así es. Y se recomienda altamente de que continúe con terapia y la supervisión de un padre. Así que es. soy yo. Doctora, pero yo traigo otras tengo la pruebas que si me custodia. permite, me gustaría Todavía mostrarle. ella no ha terminado la presentación de su caso. Ok. Esto no es una conversación lo que estamos teniendo. Ella está presentando un caso, luego usted responde a lo que ella presenta. Ok. Doctora, ¿Qué más? mire, traigo un video que pude grabar con la niña para que vea qué clase de persona es esta señora. ¿Qué ¿Me clase permite de personas mostrárselo, son? doctora? Sí, vamos a ver Por las favor. imágenes, señor director. Esta es mi nieta, doctora, con el novio. Pero y mire, y desde fuma, los y 13 años le fuma y permite todo. fumar. Que Y me le tiene permite confianza tomar me y le pidió permite tener permiso. sexo. Me pidió permiso. Señora, pero me pidió permiso. Imagínese, doctora. Si no O sea, estoy que, angustiada. que todo lo que De tienen que todas- hacer los niños es pedirle permiso a sus padres. No, pero de todas Y maneras esto lo va a hacer. es el mismo fulano, doctora, besándose con otro hombre. Wow. Imagínese. Pero está como que más entusiasmado Claro. el hombre, ¿sabe? No. Y no solo eso, doctora. Este otro hombre era la pareja de esta señora. Sí, pero yo lo voté. Le dije bye bye. Pero aquí lo que hay es un desprestigio total. Claro que sí, esta señora, Sí, imagínese pero yo los lo valores voté. que le está Aquí lo que hay es inculcando a un mi total nieta. desprestigio. Pero mi- Y la mamá metida en todo este lío. Y a ella no, No. le importa, doctora. No, sí me Y mi importa, pero yo pobrecita tengo confianza nieta con es una- ella. Te es lo una dije. niña. No y usted ya importa. es una mujer. Sí, ya lo sé, pero ella me tiene confianza. Y yo hablo con ella de sexo. Pero y ¿qué de... clase de confianza ¿Y te va a qué? tener? Porque ella prefiere, de todas maneras lo iba a ver a escondidas. Pero es una menor de edad. No importa, pero Tú ya yo... tienes tu vida Sí, hecha, lo porque eres tengo. una adulta, Ok, doctora. señora. Pero a ver una cosa. ¿Desde cuándo murió su hijo? Murió hace 6 años. Mi nieta tenía 10 años apenas. Ok. Y desde entonces la niña ha estado bajo el cuidado de su madre. De su madre, Que doctora. soy yo. Ajá. Y entonces la madre tuvo a esa pareja que vimos ahí, Así que es es. bisexual, Así obviamente. es. Sí, claro, Así claro. es. Porque Y si lo se besuquea- Pero no pasa Y nada. sabía que estaba con esta persona. ¿Y sabe qué le dijo a la niña? Le dijo que no importaba, que podía seguir con él si ella quería. ¿Por Sí. qué? Porque el amor era lo más Es lo importante. principal. Y yo ella- creo que los valores que le está inculcando la señora No. no son los adecuados para una Pero niña. también es el amor que la niña quiere. De todas maneras, ella lo iba a ver ¿Y escondida. cómo ella habla de lo que la niña quiere? Si los niños quieren de todo. Pues sí, pero no tiene la madurez necesaria Claro, para tomar eso sus están los decisiones. padres. Por Pero la eso, señora le Para está eso dando andan los confianza padres, para guiar a los chicos cuando te piden cosas que tú sabes que no son apropiadas de su edad, que no deben de hacerlas. Pero si ella la es muy señora es madura. igual, Ok, ella es entonces dígame madura. una señora, ¿y cómo se lleva ella con usted? ¿Cómo usted se lleva con ella? Mire, doctora, antes de que pasara todo esto, la niña me tenía confianza, se me acercaba, me platicaba. De hecho, cuando tuvo este problema, la niña se me acercó y por eso yo me di cuenta de que había tratado de suicidarse. Entonces la señora le ha metido la idea de que ella puede hacer lo que quiere en la No, vida. no es lo que y quiera. entonces Ella la me niña tiene comunicación ¿Me y permite? confianza. O sea, por que favor? ahora la relación con usted Sí, está ahora tensa. está en mi contra, Sí, claro. porque Sí, yo claro. no la dejo hacer lo que ella quiere. Y Natural. esta señora le permite absolutamente todo. Muy no, bien. no es todo. Perfecto. Ella tiene comunicación conmigo. Ok. Y te lo digo. Entonces usted lo que quiere es custodia de su nieta para Así tratar es. de La tengo de enderezarla testigo. los pocos años que le quedan antes de ser Y porque adulta. yo se lo prometí a mi hijo, por Ok, favor. Sí. bueno. ¿La puedo traer de testigo? Por el bien. Doctora, ¿A quién? a Mariana. Todavía. Usted ahora tiene que responderme porque yo quiero entender. Ella quiere la custodia de la niña y Sí, ahora que no mismo. quiero, yo no quiero No, más. yo sé que usted no quiere, pero ella ha presentado suficiente evidencia en mi punto de vista para yo considerar un cambio de custodia. Ok. A mí no me parece que lo que usted está haciendo está bien. Pero a ver, doctora, una cosa. Si un hombre te engaña con una mujer, está bien visto y se perdona, ¿verdad? Y no, eso no es correcto. Claro que no se Esta perdona. vez, ¿De qué el tú me estás muchacho- hablando? ¿De tu hija o de ti? Estoy hablando, no, de mi hija. Pero Sí, tú me- ya tuviste lo mismo y Pero quieres Por que tu hija eso, vuelva a mi vivir. hija anda con un muchacho que es bisexual. Katia, pero estamos hablando de una niña que tiene 16 años. Pero es muy madura, doctora. ¿Sí? Katia, Y yo tengo por mucha más madurez que comunicación. tenga, ¿por qué no utiliza esa madurez para estudiar algo? Estudia. Para aprender algo. Estudia muy mal. Todo Bueno, lo que va tiene son bajando sus F y Ds. calificaciones. Sí, ¿Ok? sí. ¿Por qué tú no la incitas a que haga algo positivo? ¿Por qué tú le estás abriendo las puertas a esta niña para que desde los 16 años ande fumando, haciendo es su cumpleaños. sexo? Doctora, y lo peor del caso ¿Desde es que... los 13 fuma tu hija? Pues sí, yo le di mi consentimiento. Doctora. Pero en la casa. Y le Pero doy- es una hipócrita. Y le doy permiso, Pero ¿no? tú eres una hipócrita. ¿Pero por qué hipócrita, Y no doctora? solo Porque sí, eso, porque puede doctora. fumar en la casa.
O Pues sea, sí, yo escondida prefiero. del resto del mundo. Ahí está Hay la gente. hipocresía y la doble moral. Pero también hay gente que a escondida de sus padres fuma, toma. Dime se una cosa, revienta. ¿y le diste permiso para que intentara suicidarse también? No, no, ¿Le claro proveíste que no, las claro que pastillas no. para que tratara? Y esta desfocada ¿Y cómo quiere que se ¿y case cómo le con él? permites que tenga un novio bisexual? Porque al fin y al cabo, si una mujer adulta quiere tener una pareja bisexual, pero es que una niña que está creciendo y aprendiendo lo que es el amor, la confianza, Pero ella lo un ser de... ama. ¿Y qué tiene Lo eso que ama. ver? ¿El amor qué? ¿Y qué voy a hacer? La quiere Entonces, dejar a casarse escondidas. con él. Es más, me ha Sí, dicho que le va a dar ella- el consentimiento para que se Ella me casen. pidió, hablé con ellos y ellos me pidieron el consentimiento y yo se los di. Y yo les dije que sí aprobaba su relación. Ya sé que Mariana está aquí. ¿Usted tiene testigos? No, doctora. No, pero tú tienes a Mariana Sí, aquí. Mariana. Perfecto, yo la quiero conocer. Vamos a hacer un corto. ¿El novio vino también? Sí, también. ¡Ay, qué maravilla! Vinieron todos los personajes. Vamos a hacer un corto receso y continuamos con este caso. Hay seres como ellas. No vayan a pensar que no existen. Hay. Y por eso hay hijos como las de ella. Regresamos enseguida. Mírela, doctora. La tiene vestida como una prostituta. Yo también a lo mejor mañana me vuelvo... Bisexual. No sé, ajá, bisexual, me meto con una Imagínese mujer. una niña de 16 pero años. A lo mejor está hago un con trío, él. no sé. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.